pasar por un malhechor cuando no por un criminal. Pero esta fatalidad existe y lleva un nombre: error judicial. ¿Usted se cree protegido por su reputación, por su profesional y sus relaciones? ¿Está persuadido de que el error judicial no afecta más que a los seres más bajos y humildes, de cargadores o pastores? En una palabra, a los desgraciados situados bajo una mala estrella. Nada más falso. Afecta con ceguera a los poderosos y a los humildes. Y podemos encontrar precisamente en los errores judiciales. Su señoría, hemos visto como en República Dominicana es presidente de la República, senadores, diputados, jueces, en otras palabras magistrados, fiscales, ciudadanos comunes han tenido que pasar por los tribunales de manera diferente. Algunos con privilegio de jurisdicción ante la Suprema Corte de Justicia, otros con privilegio también de jurisdicción ante la Corte de Apelación en el caso de los jueces y de los fiscales, y otros ante los tribunales ordinarios, quizá los más infelices como nosotros. Ahora bien, lo que todos debemos estar de acuerdo es que en ese momento todos claman porque se aplique el debido proceso de ley. Cuando nos encontramos ante los jueces, todos queremos que se aplique lo que dice la ley. Ahora Marlin Altagracia Martínez Paulino, y le confesó lo sucedido. ¿Qué se le confiesa? ¿Qué se le confiesa a otro? ¿Qué pudo haberle confesado a su madre? Lo que desconoce. Él le confesó a su madre lo que desconocía. Ella, ¿quiénes lo dicen? Lo dicen los querellantes. Y dicen los querellantes en su relato práctico, dicen, reaccionando a esta de forma inmediata y presentándose al lugar de los hechos, observando la escena del crimen, tratando de acondicionar mediante la limpieza en la cual aprovechó y se comunicó con el señor Lorenzo Jiménez de Jesús alias Kervin, manifestándole a este en su condición de encargado de seguridad, cual es mostrar a la imagen de la hora de la mañana del 23 de agosto. Su señoría, su parte inicial están colocando a Marlin Martínez luego de la comisión de los hechos, luego de la lamentable pérdida de una joven de apenas 16 años y el niño que llevaba en su vientre. Son ellos que colocan a Marlin luego de esos hechos. Y podría decir el tribunal, bueno, de acuerdo a eso, usted no tendría que defenderse nada de lo que está diciendo el Ministerio Público, porque tendremos que analizar el artículo 59, que es la que describe lo que es el tipo, y el artículo de ella pudiera haber participado. Y la complicidad, veremos, que es durante en los homicidios. Y después, si no goza en el homicidio, si no existe el robo. Ahora, si en el robo es el único tipo que puede darse después de, para que pueda caer en el artículo 62, porque en el 61 en este caso podremos ver que ella está excluida por su forma, por su condición de ser la madre de Marlon Martínez. Y que le guste o no le guste a esos, incluyéndome a mí, la forma que deben ponerse. Si no fuese así, deberían ser sustituidos y el Estado exonerar esos sueldos y entonces irnos a un parque, en este caso al Parque de San Francisco de Macorís o en el distrito al Parque Independencia, y que sean ellos lo que entonces impongan las penas. Debería modificarse entonces la Constitución de la República. Debería entonces modificarse
lo que son las leyes. Mientras tanto, es a ustedes que les toca ajustar. Es a ustedes que les tocará, luego que se retiren y ver lo que es el Ministerio Público. Y ahí me detengo y en este caso citaré a lo que es la técnica de litigación oral del proceso penal salvadoreño, escrito por Héctor Quiñones Vargas, que le dedicó una parte a lo que es el fiscal. Citamos la página 108 y 109. Dice: el fiscal, a mi modo de ver, en un sistema acusatorio, es el fiscal el que desde el principio está en la posición de hacer mejor y verdadera justicia. Ello se debe a que es el primer funcionario dentro del sistema jurídico penal que tiene en sus manos la facultad de decidir el futuro de las personas que podría ser expuesta al sistema procesal. Antes de someter al ciudadano al foro judicial con el propósito de encauzarlo criminalmente, debe asegurarse que cuenta con unas pruebas eficaces, evidencia veraz, competente y suficiente para así hacerlo en el cumplimiento de esta norma. Y el incumplimiento de esta norma podría acarrear la destitución del fiscal. El interés del fiscal debe ser que se haga cumplir la justicia, no el de ganar un caso. Para ello se requiere un alto grado de honestidad intelectual, que no creemos que el fiscal a nivel general en este proceso lo haya tenido. No ha tenido una honestidad para llevar este proceso y un compromiso genuino con esta verdad. Esta verdad debe estar basada en la prueba que tenga a su disposición. Cuando el fiscal investiga la posible realización de un hecho delictivo, debe hacerlo objetivamente, buscando siempre la verdad. Debe hacerlo como si el investigado se tratara de su hijo, de su padre o de su familiar más cercano. Sería impropio y hasta delictivo que un fiscal oculte prueba con este proceso, con el propósito de favorecer su personal criterio en cuanto a los hechos que se investigan, y así lo demostraremos como oculto prueba. Soy de los que opinan que el fiscal debe darle al acusado todas las oportunidades para ejercer su defensa, que tampoco se la dio a Marvin Martínez. El deber del fiscal es que se descubra la verdad, independientemente a cuál de las partes ésta favorezca, y no el de ganar un caso por el mero hecho de ganarlo. Señoría, cuando ayer nuestros compañeros hablaban de la no formulación precisa de cargo, dirían que por lo planteado. Y lo planteó, hizo varios razonamientos y expuso del por qué en este proceso no se concluyó con la formulación precisa de cargo. Nosotros hoy no vamos a exponer, porque él lo puso ampliamente, sobre lo que han dicho los innumerables tratadistas con relación a la no formulación precisa de cargo. Ahora sí queremos llamar la atención del club, porque es que la no formulación precisa de cargo se dio en este instante, desde el mismo instante en que el fiscal empezó una investigación, en que le notificaron esa acusación a Marvin Martínez, y que en unos hechos el fiscal no estableció cómo esos hechos, cómo sus proposiciones fácticas se podían subsumir en el derecho. Ahí empezó nuestra gran tranvía, en un mar lleno de ignorancia, porque no sabíamos cómo deberíamos responderle al fiscal. Y nos encontramos, como ya veremos más adelante, con una juez a la cual respetamos. No podemos decir que la admiramos, pero sabemos que es una juez que viene desde muy abajo, que viene inclusive su admiración empezar por ser defensora pública, y por eso en algún momento entendimos que su auto de apertura iba a ser diferente. No que no enviaran a Marley, sino que iba a ser lo que la escuela, cada uno de lo que han pasado, incluyéndome a mí, que inicié en la escuela del Ministerio Público, iba a ser lo que la ley le confería hacer. Se apartó y quiso, en ese ánimo de querer ayudar al Ministerio Público,
incurrió en lo que un juez nunca debe incurrir, y es en esa etapa preliminar emitir una sentencia, porque inclusive se le olvidó que era un juzgado de la instrucción, un tribunal. Lo hace su supuesta motivación de suficiencia para emitir un auto de apertura, lo hace hasta diciendo que esta señora era cómplice. Quisiéramos dar inicio con algo que es lo que debe guiar al juez en todas sus decisiones. Y dice, los jueces solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiera provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares. Artículo 5 del Código Procesal Penal. Mal pudieran los jueces mañana recibir una llamada del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nunca lo ha hecho, a nuestro entender, de los miembros del Consejo del Poder Judicial, que tampoco lo han hecho a nuestro entender, o de cualquier particular que pudiera influenciar con relación a ustedes. No lo creemos. Si hubiese sido así, ténganlo por seguro que la ley nos da los medios para nosotros entender que su parcialidad o su imparcialidad estaba comprometida. Por eso me encontramos en el día de hoy. Veamos, su señoría, por qué tenemos que recorrer lo que es la acusación y lo que trató de hacer la juez de la instrucción para finalmente caer a lo que es el juicio y lo que vimos aquí como las pruebas del Ministerio Público, porque queremos aclarar, no nos tocaba a nosotros demostrar que Marlene es inocente. Le correspondía a ese Ministerio Público y a esa parte querellante destruir no la presunción, sino el estado de inocencia en el cual ella se encuentra revestida, aunque medios la hayan acabado. Solamente le corresponderá a este tribunal decidir si esas pruebas, que inclusive la nuestra, todo lo posible para que no estuvieran presentes, y no renunciamos a ella, sino que el tribunal tuvo que hacer aplicación del artículo 328 y era para proseguir el juicio. Veamos. Sí. ¿Cómo inicia este proceso? Primero inicia este proceso con una denuncia que por el 330 fue incorporada en el juicio, en el cual, en este caso, el señor Genaro, que aquí nos encontramos presentes, interpuso la misma, en el cual decía que dicha joven fue trasladada por su novio Marlon Martínez y que el propósito era de practicarle un aborto. Luego esa denuncia se convierte en una querella. ¿Y cuándo entonces se convierte en una querella? Cuando la familia, togados preparados, excelentes, que le han honrado compartir esta barra, este juicio con ellos. Muchachos que de verdad llevan orgullo a este país, que quizá se encontraron atados, pero que sí analizaron cuándo tenían que poner esa querella. Y esa querella la interponen cuando hablan con los familiares, cuando hablan con el fiscal y cuando están convencidos que lo que deben poner en la misma, ya ellos están convencidos